Mi nombre es Edith Pérez Velázquez. El tema que vamos a tratar el día de hoy es principios básicos para el allegamiento de recursos. Una de las principales preguntas que a veces no nos hacemos es por qué da la gente. ¿Por qué una persona tiene o toma la decisión de dar a una causa? ¿De dónde sacan ese dinero? Bueno, si hablamos en el tema empresarial o en el área empresarial, podríamos determinar que las empresas o los empresarios generalmente ya tienen ciertos fondos de donde van a dar donativos, sobre todo aquellos a los que todo el mundo les pide. Generalmente lo que tienen son fondos de reserva, intereses recibidos por inversiones de capital o propiedades que les dan algún rendimiento. Cuando las empresas, sobre todo grandes, tienen ya fondos para poder dar donativos, esos fondos en ocasiones están ligados a estos tres puntos de origen: fondos de reserva, intereses o propiedades. Y nosotros debemos saber, si vamos a investigar un prospecto, bueno, qué es lo que usualmente hace cuando da un donativo. Esto es importante para ver los montos del donativo que le podemos pedir y también pues para investigar como parte de la investigación de nuestro donante. Cuando en una organización se quiere construir o equipar y el recurso que se necesita obtener es ya considerable, hablando tal vez de millones de pesos o millones de dólares, necesitamos implementar lo que se llama una campaña de capital. La campaña de capital es una metodología que se usa en procuración de fondos, que está estandarizada, y así se le conoce justamente a esta matriz estratégica que nos va a llevar a conseguir ese recurso que se necesita, que es un gran recurso y que aparte pues va a ser una única ocasión que se va a implementar en un tiempo determinado. Para planear y lograr el éxito en cualquier campaña de obtención de fondos a este nivel, es importante siempre, cuando prospectemos, entender cuáles son las necesidades de nuestros donantes o prospectos, cuál es el mercado meta de mayor prioridad y hacia cuáles de los diversos productos vamos a solicitar el donativo. Y, obviamente, el enfoque que debemos tener en esta propuesta. Cuando decidimos implementar una campaña de capital, al mismo tiempo necesitamos también considerar que vamos a seguir trabajando en nuestro plan de desarrollo. ¿Qué es esto? Bueno, todos los planes de desarrollo tienen donativos anuales, donativos mayores y donativos planeados en una estrategia que es justamente anual. Es, digamos, el recurso que vamos a obtener dentro de estas tres vertientes de manera cotidiana para la operación de nuestros proyectos. La campaña de capital es algo adicional que se suma a este tipo de donativos dentro del plan de desarrollo. La clave de estos planes es que estén orientados al universo de donantes y que cumplan con sus necesidades, intereses y motivaciones. Es decir, nosotros necesitamos tener ya identificados los donantes que van a ser para cada uno de estos rubros, independientemente de la campaña de capital. Habrá algunos donantes de donativos anuales o de donativos mayores o de donativos planeados que puedan pasarse a la campaña de capital porque tienen la liquidez para podernos hacer una aportación de acuerdo a los montos que hemos establecido como rangos, sin necesidad de que se salgan ya de la periodicidad que puede ser anual o que puede ser, no sé, eso se establece con el donante cada 2 años, cada 3 años, dependiendo el monto de su donativo o incluso mensual. La campaña de capital es importante que tengamos claro que es un programa periódico de procuración de fondos, cuidadosamente organizado y estructurado. No se va a hacer cada año, se hace en eventos especiales, como les comentaba, para la construcción o equipamiento en relación a algún proyecto. También es una campaña que emplea voluntarios que son apoyados por el personal. Incluso se recomienda en ocasiones que, dependiendo los montos, para no distraer a nuestro personal ordinario del plan de desarrollo que ya tenemos de manera anual, se contrate personal especialmente para operar la campaña de capital. Es importante que incluso se tenga consultoría para la procuración de fondos porque se necesitan atender algunas necesidades específicas en una campaña de capital
hay un tiempo meta que aparte va fuera del proceso de desarrollo normal y que implica también un seguimiento diferente. Sí es importante que cuando tengamos la campaña de capital definida, busquemos voluntarios especiales y que cumplan con el perfil para que nos ayuden a operar esta campaña. Hay que recordar que los voluntarios tienen como principal función hacer las visitas a los donantes para hacerles la solicitud del donativo. Entonces tiene que ser gente que cubra un cierto perfil, porque obviamente en una campaña de capital también nuestro nivel de donantes es diferente. Es muy importante primero prospectar, tener un banco de datos de donantes que pueden ser posibles para esta campaña y que el desarrollar esta campaña no nos haga descuidar a nuestros donantes del programa anual. Hay diferentes tipos de campañas en el tema de campaña de capital. Está la tradicional, que es la más conocida, de ladrillos y concreto, es decir, la que va destinada exclusivamente para la construcción de un espacio. Está también la campaña de fondo patrimonial, que se usa poco, sobre todo en México, pero que es muy común en Europa y en Estados Unidos, y que va enfocada justamente a crear patrimonio a través de bienes inmuebles, de legados, de herencias o de incluso fideicomisos. Y está la campaña combinada. Nosotros podemos implementar procuración de fondos con diferentes técnicas o herramientas y conseguir para poder construir, para poder equipar o para hacer fondo patrimonial, o a lo mejor combinar la de fondo anual con la campaña de capital. O sea, eso va a ser de acuerdo a las necesidades de la organización. Y está la campaña para un proyecto paquete. El proyecto paquete obviamente debe ser un proyecto que amerite implementar una campaña de capital que se salga del presupuesto ordinario y que implique también un esfuerzo específico y un monto específico considerable. Puede ser para el equipamiento de algún área o puede ser para la mejora o ampliación de las instalaciones. Eso depende de las necesidades de la organización. Pero son los diferentes modelos que tenemos para que podamos implementar una campaña de capital. Hay que recordar que la campaña de capital no es permanente. Es una campaña que se hace esporádicamente por una necesidad específica. Para poder construir una campaña de capital exitosa es necesario cubrir 10 puntos básicos. En este tema, lo primero es la planeación y un estudio de factibilidad para nuestro proyecto. Elaborar lo que se conoce como un caso, que es integrar en un documento toda la estrategia de operación, el concepto de la campaña y todo lo que implica la exposición de lo que queremos lograr con ese recurso. Obviamente debe llevar una justificación, es muy importante justificar para qué lo queremos, pero no en función de lo material que vamos a lograr. En este caso, si es para la construcción, no nos debemos enfocar a decir que porque vamos a tener un gran edificio con grandes salones o con grandes quirófanos. No, necesitamos enfocarnos en función de cómo va a permitir este proyecto beneficiar a las personas. ¿Cómo vamos a lograr con esta construcción de una aula o de un hospital beneficiar a las personas a las que hemos decidido darles el apoyo? En eso nos tenemos que enfocar y para ello pues sí necesitamos hacer uso de algunas herramientas mercadológicas para poder hacer justamente un estudio de mercado y determinar si es viable y si es necesario el proyecto que estamos planteando. Sobre todo, bueno, en el tiempo necesitamos justificar y asegurar la operación de este proyecto, al menos durante los últimos 10 años y hacia futuro en los próximos 5 años. ¿Cómo vamos a fondear este recurso? ¿De dónde va a salir? O sea, es todo un trabajo de escritorio que requiere en ocasiones asesoría y requiere la contratación de personal especializado. Nosotros a veces en las organizaciones no tenemos la gente con el perfil para que nos pueda desarrollar esto. Sin embargo, a lo mejor a través de un consejero se podría conseguir el que nos hagan todo este estudio y justificación del proyecto para poder implementar una campaña de capital. Hay que recordar que en la campaña de capital generalmente se visita a donadores potenciales
mayores y obviamente están muy vinculados al sector empresarial y saben lo que es correr riesgos, saben lo que implica un proyecto y obviamente no invierten en proyectos que no tienen futuro. Debemos también contar con el apoyo entusiasta del presidente del consejo mismo y del director general. Las campañas de capital son encabezadas por los consejeros, no por el personal de la asociación. El personal de la asociación es operativo, pero la estrategia, la representatividad, las relaciones públicas y el abrir puertas es una tarea muy importante del consejo. Si no tenemos un consejo comprometido y no van a participar, mejor no hagamos una campaña de capital porque no es seguro que podamos lograr que sea exitosa. Es importante tener el apoyo decidido del consejo y que ellos den un donativo generoso cada uno para que esto se pueda hacer público y de ahí se empiece a generar esta solicitud de nuevos donativos a través de nuestros consejeros. Vuelvo a repetir, si los consejeros no están comprometidos y no están trabajando en un nivel que les permita dar dinero, poner el ejemplo y comprometerse, no se metan en problemas. Tanto en la campaña de capital como en cualquier procedimiento de movilización de recursos, es importante recordar una premisa. Hay que poner siempre a la gente entusiasta, convencida del proyecto y que tenga testimonio de lo que estamos haciendo al frente de las solicitudes de donativos. Es importante que estas personas sean voluntarias, porque es gracias a su testimonio como podemos convencer a la gente de que pueda valer la pena el que hagan inversión en nuestros proyectos. Las personas que destinemos al área de procuración deben ser entusiastas, deben estar muy bien informadas en relación a los prospectos a los que van a visitar y nuestros prospectos deben estar dispuestos a hacer un donativo. La clave en relación a la petición persona a persona es justamente el que se contacte al ser humano que está enfrente de mí para que entienda la razón de ser de mi causa y que se vincule emocionalmente a ella como persona. Si yo logro como procurador de fondos trabajar esa parte sensible, voy a tener éxito. Y para lograrlo, pues necesito estar convencido de que la causa que represento es muy valiosa y que de alguna manera ha tocado mis fibras emocionales y ha cambiado mi propia vida. Colocar en las paredes de nuestra oficina el olvidado precepto de que alguien debe pedir dinero a alguien, eso es básico. Está comprobado en todo el mundo que el conseguir dinero se logra a través del método clásico de persona a persona, más que con cualquier otro método. El que podamos estar en contacto de frente con otra persona nos da la posibilidad de buscar ese enlace con nuestros propios proyectos, porque va más allá de la fría entrevista. Implica que si una persona invierte en nuestro proyecto, este proyecto pueda beneficiar o mejorar la vida de otro ser humano. Y yo creo que en eso radica el testimonio y la fuerza de la petición, en la capacidad que tengamos de contactar con el ser humano que tenemos enfrente. Las siguientes dos láminas contemplan los pasos a considerar al diseñar una campaña de capital. Dependiendo los montos y el tipo de proyecto, sobre todo si es una construcción de algo bastante grande, se recomienda que independientemente del consejo directivo se pueda constituir un patronato especialmente para la construcción de tal o cual edificio u obra. Si no, bueno, lo omitimos, pero es importante considerarlo. No voy a leer ni a mencionar punto por punto cada paso, porque aquí lo que sugiero es que ustedes lo consideren como un checklist para que vean qué es lo que tienen que ir haciendo, desde constituir el patronato o al menos un equipo o alguna comisión dentro del consejo que se dedique a la construcción o al equipamiento o a armar esta campaña de capital. Si ustedes lo toman como un checklist y ya en el momento en que hacen la evaluación de qué les falta o qué tienen, pues se van a dar cuenta las áreas que tienen que reforzar. Les sugiero que lean cuidadosamente estas dos láminas porque aquí podrán encontrar de alguna manera una serie de pasos
o indicadores que los van a llevar a tener una campaña de capital bien diseñada. El más común de los procedimientos para conseguir recursos es el programa de fondo anual. Cuando alguien se acerca siempre a pedir consultoría o asesoría, su principal preocupación es cómo conseguir dinero. Y lo que uno hace al dar la asesoría es enseñarle a integrar un programa de fondo anual. Las personas creen que por el hecho de ir a pedir dinero y platicar su proyecto, en el momento les van a caer los millones del cielo, y no es así. El programa de fondo anual también es una metodología. Si queremos que sea exitoso, porque esto es lo que va a garantizar la operación de nuestra institución, pues necesitamos aprender a trabajarlo. Opera en 3 niveles simultáneos. Se integra por aquellos prospectos que van a ser donativos iniciales, siempre al arranque, o sea, que nunca han dado y que por primera vez los vamos a ir a visitar. Están también los donantes que van a repetir sus donativos, es decir, que ya nos han dado antes y a los que vamos a solicitarles un nuevo donativo, que puede ser por un monto igual. Y los donantes que anualmente nos dan una aportación, pero que cada año van incrementando su aportación. Nosotros tenemos que considerar estos 3 mercados cuando establezcamos la metodología de nuestro programa de fondo anual. El programa de fondo anual, que es el más común y es el que se sugiere que todo mundo haga, y que de hecho lo hacen a veces sin saberlo, es el que se integra por algunas técnicas, que es a través del correo directo, de las solicitudes telefónicas, de la solicitud personal de donativos, de la propuesta de aportaciones o subsidios o de la realización de eventos especiales. La intención de la metodología pues es que se tenga muy claro qué es el programa de fondo anual, cómo se opera, porque parte importante del programa de fondo anual es lograr que los donantes incrementen sus donativos y repitan sus donativos al siguiente año. Y esto se logra si hay un buen cultivo. Resumiendo, la fórmula básica para el éxito en el programa de fondo anual es obtener el donativo por primera vez, que ese donativo se repita y que se mejore el donativo. En la medida en que involucremos a los donantes en nuestro proyecto, pues vamos a lograrlo. Esto se logra a través de un sistema de cultivo de patrocinadores, técnicamente así se llama. Se obtiene el donativo la primera vez, se le da seguimiento para que el donante esté informado de lo que estamos haciendo y de lo que se hizo con su dinero. La meta siguiente es que repita su donativo y la meta siguiente es que dé más dinero. Las siguientes láminas corresponden a un material que fue elaborado por la Asociación de Profesionales en Procuración de Fondos a nivel internacional. Estas láminas tienen información básica relacionada en cada uno de los puntos que tocan. Si vemos la primera, que es la pirámide de donativos, esta pirámide se sugiere que se haga para cada organización en relación a sus programas de fondo anual, porque muchas veces pensamos que los grandes donativos son los que nos van a dar la operación de nuestra organización y eso no es cierto. Generalmente las campañas de fondo anual se deben basar en muchos donativos de poquito dinero, en medianamente donativos mayores y en poquitos donativos de gran dinero. Esto es la base para que podamos tener una operación continua y si nada más nos esperanzamos en los grandes donativos, pues vamos a reducir el margen de operación y la posibilidad de conseguir dinero. Es muy importante que trabajemos siempre con donativos anuales diversos, porque aparte, pues estos son los que nos hacen tener el primer contacto con nuestro donante. En la medida en que nuestros donantes van sabiendo más de nuestra causa y se van convenciendo de lo valiosa que es, pues los podemos pasar al siguiente nivel, que es de donativos mayores, y lograr el gran nivel de donativos planeados o bienes inmuebles, donde puedan heredarnos algo o donarnos algo o hacer incluso un fideicomiso a beneficio de la organización. Pero si se fijan, este es todo un proceso y no se da en un año.
Se tiene que trabajar con miras a que nuestra base grande de donantes pueda ir evolucionando con nosotros y pueda ir creciendo y formando parte del grupo selecto de donativos planeados. Es realmente una metodología específica en la que se tiene uno que entrenar y que en una presentación pues no se puede dar así nada más. Si queremos tener un plan de donativos anuales exitoso, nuevamente debemos tomar en cuenta la planeación estratégica. Debemos tener un plan estratégico para procurar fondos y el plan estratégico tiene 3 vertientes, que es obviamente el plan estratégico en sí, un plan de mercadotecnia y un plan de desarrollo. Los 3 son los pilares que nos van a llevar a conseguir el recurso como debe de ser. Obviamente debe estar cimentado en valores morales y prácticas éticas y en las causas y necesidades de la comunidad, es decir, debemos enfocarnos siempre en cuál es nuestro objeto social, nuestra misión, nuestra visión y nuestros valores y en las necesidades del grupo de beneficiarios al que vamos a atender y con el que vamos a trabajar gracias al recurso que vamos a conseguir. Como comentábamos anteriormente, esta información es de la Asociación de Profesionales en Procuración de Fondos y es meramente una directriz a tomar en cuenta. Aquí ustedes podrán ver en esta lámina que viene la definición de planeación estratégica, en la siguiente vienen los componentes del plan de mercadotecnia, luego viene el caso de la organización y ya habíamos hablado que el caso es cada uno de los proyectos que vamos a desarrollar para poderlos, entre comillas, vender a nuestros donantes. Cada uno de estos elementos, tanto el plan estratégico como el plan de mercadotecnia, como la redacción de casos, sugiero que sean llevados por una persona que sepa del tema. En el caso de planeación estratégica, pues tenemos que buscar a un consultor que nos apoye en el desarrollo de nuestro plan estratégico y que le sepa la metodología para que no nos desgastemos porque no somos todólogos. Sugiero que para hacerlo más efectivo, bueno, contratemos a alguien externo que pueda tener una visión objetiva de la organización y que nos pueda apoyar en el tema. Igualmente, en el caso de el plan de mercadotecnia, pues necesitamos buscar una persona capacitada a la que podamos contratar, ya sea pro bono o ya sea con el pago de honorarios, para que nos pueda desarrollar el plan de mercadotecnia. Incluso podemos considerar el tener un consejero que pueda tener este perfil, que a lo mejor tenga una empresa que se dedique al área de marketing y que como su donativo para nuestra causa pues nos pueda desarrollar el plan. Necesitamos también alguien que nos pueda redactar nuestros proyectos. Es muy importante, como gran cantidad de proyectos se presentan por escrito, pues que tengamos un especialista que sepa cómo se integra un proyecto, cómo se debe redactar un caso, cómo se tiene que manejar la metodología de impacto, porque son cosas muy específicas y no necesariamente las tenemos en la organización ni tampoco tenemos la obligación de tenerlas, pero para eso hay especialistas. El plan de desarrollo, de igual manera, se requiere una persona especializada en el tema para que nos entrene y nos diga cómo le podemos hacer para integrar nuestro plan de desarrollo, cómo se tiene que documentar y cómo se tiene que hacer el seguimiento. Todo esto, de preferencia, vale la pena invertirle en la consultoría o en la asesoría o en la contratación de alguien especializado que lo pueda hacer, porque nada más es por proyecto, no tiene que quedarse ya a trabajar con nosotros para siempre, simplemente pues es una inversión y hay algunos fondos que se etiquetan y que tienen el objetivo de pagar este tipo de servicios. Es cuestión simplemente de buscar esos fondos, pero sí hay sobre todo fundaciones que se dedican a financiar programas para el desarrollo organizacional o para la profesionalización que contemplan estos puntos. Por eso yo les sugiero que mejor, bueno, lo lean, vean de qué se trata, pero sí que busquen la asesoría de alguien especializado. Todo este tipo de estrategias, tanto la campaña de capital como el programa de fondo anual, se ven inmersas en algo que se denomina proceso filantrópico.
Por eso es importante considerar los perfiles de las personas que van a operar este tipo de proyectos, en especial aquellos a los que se les denomina procuradores de fondos. No son comisionistas, no se vale eso de que cobren comisión o que cobren porcentajes por el monto del ingreso que generan. Se vale, primero, que se les pague lo adecuado, que se fije tal vez un salario base y se les den bonos de productividad, pero no se vale que cobren comisión, porque los donantes nos dan el dinero para beneficiar a cierto número de personas o para un proyecto en específico y no para pagarle al procurador de fondos. No es ético. El procurador de fondos debe conocer perfectamente bien cuál es el proceso de la filantropía, debe tener vocación para este servicio, para este trabajo, debe también poner el ejemplo donando su tiempo voluntario en algunos procesos, incluso debe hacer donativos a su nivel también para la organización, porque en el proceso filantrópico todos tenemos la capacidad de dar y tenemos que predicar con el ejemplo. Para concluir esta primera parte, es importante entonces retomar que necesitamos en nuestra organización, si queremos conseguir recursos de manera eficiente, integrar un programa de desarrollo que puede ser a través de donativos de capital, de donativos anuales y de donativos de tipo planeado. También es importante que recordemos lo que implican los donativos anuales, que son los de la base para la operación, que es un continuo durante todo el año, que tienen como meta una gran parte de la población ampliamente dispersa y atrae donativos menores en monto, pero una mayor cantidad de estos. Es el peso todos los días que ingresa para la operación y de hecho es considerado el principal apoyo financiero operacional de la organización. Tenemos que cambiar nuestro paradigma y no tirarle a los grandes donativos nada más, sino buscar estrategias que nos permitan tener un flujo de efectivo directo diario, no importa el rango, pero sí importa que sea diario para que podamos garantizar la operación de nuestros programas donde está el éxito. Que esa base de donantes nos sirva para irlos llevando a otros niveles de involucramiento, que podamos también realizar programas de donativos de capital en caso de que así sea necesario para la construcción, la remodelación, la adquisición de equipo o el fortalecimiento de activos patrimoniales, que podamos tener también programa de donativos planeados. Esto no es muy común todavía en nuestro país por cuestiones culturales, pero en otros países sí hay herencias, hay testamentos, hay donativos que se crean con un fondo de fideicomiso para las organizaciones, porque ya se tiene esa cultura. Incluso hay beneficiarios, hay organizaciones que son beneficiarias de seguros de vida y esto se da como parte del patrimonio, nos puede garantizar a futuro la operación de nuestra organización. Toda esta información que sigue en relación a donativos anuales, a prospectos y posibles donantes, a elaboración de lista de prospectos, es una información que también es de consulta, pero que requiere una capacitación específica. Les sugiero que la lean porque aquí, si hay dudas, pónganse en contacto con nosotros para que podamos apoyarles a desarrollar sus programas y que les quede más claro cómo se debe de llevar a cabo esta metodología y que incluso podamos entrenarlos para tal fin. A medida en que las organizaciones se van especializando en procurar fondos, se ve la necesidad de tener una persona especializada en el manejo de las bases de donantes. Es importante considerarlo porque es mucho trabajo, es muy laborioso crear un universo de donantes, administrarlo y darle seguimiento y llevar a cabo lo que se llama cultivo de donantes, que es un procedimiento que nos permite mantenernos en contacto con nuestros donantes y seguir enamorándolo de nuestros proyectos. Esta persona pues necesita identificar a los proyectos de la organización que se pueden financiar, combinar esos prospectos con los proyectos, llevar a cabo una investigación profunda y realista de nuestros donantes, llevar a cabo una investigación acumulativa y continua,
organizar la información de los prospectos, manejar la información de una manera ética, precisa y confidencial e involucrar a los prospectos. Realmente es un trabajo, como les comentaba, muy laborioso y sí amerita que una persona esté especialmente trabajando en este tema en nuestra organización. Obviamente esto no se recomienda para organizaciones que van empezando porque su universo de donantes no es tan grande, pero una organización que ya está en una etapa media o en una etapa avanzada, pues sí necesita ya tener una persona especializada en lo que se llama cultivo y administración de donantes. Obviamente también en algunas de las técnicas más convencionales para el seguimiento y la procuración de fondos, que son las solicitudes por teléfono. Esto incluso en ocasiones se maneja por telemarketing. Las formas como deben usar el teléfono para la obtención de fondos anuales, que también es algo muy laborioso, que implica estar haciendo muchas llamadas todos los días y que es más común en Estados Unidos que en nuestro país, pero que también puede resultar exitoso, siempre y cuando la persona esté entrenada para llevarlo a cabo y para manejar objeciones. Otra de las técnicas que también debe manejar esta persona es la renovación por correo directo, que no es muy segura en nuestro país, pero que sí da resultado en Estados Unidos y en Europa, por sobre todo la seguridad en cuanto al servicio postal como tal. Yo les invitaría a que ahorita se ubiquen en esta transparencia del 9, que es la escalera de la efectividad, y que vean en esta escalera cuáles son las técnicas más usadas y recomendables para conseguir recursos. Podemos ver que son, en primer lugar, las de persona a persona. Después está la carta personal con seguimiento telefónico, la llamada telefónica personal y así sucesivamente. Son varias técnicas que se utilizan. Yo les sugiero que evalúen en su organización cuál es, si es que ya lo han hecho, la que les ha dado mayor resultado, y si no, bueno, que determinen de acuerdo a las circunstancias particulares de su proceso y de su organización cuáles serían las que ustedes podrían utilizar. Aquí en esta escalera de la efectividad están todas las que se usan de manera convencional y que son exitosas. Es como un estándar de cómo se debe hacer la procuración de fondos. Yo se los recomiendo que integren al menos una acción de cada punto para que vean si les funciona o no, pero sobre todo, bueno, que tengan personal especializado para llevarlo a cabo. Una pregunta muy común que nos hacen cuando estamos dando asesoría sobre el tema de procuración de fondos es ¿de dónde voy a conseguir a mis donantes? Bueno, realmente es laborioso, pero sí hay formas de ir incrementando nuestra base de donantes. Primero, bueno, tenemos que cultivar a los donantes que tenemos, a donantes anteriores que dejamos en el olvido, pues los podemos reactivar. Y podemos consultar listas externas. Ahorita ya hay muchos servicios para conseguir donantes. De hecho, podemos buscar de otras organizaciones no lucrativas que tengan publicadas sus listas de patrocinadores. Podemos buscar directorios de comercio, de profesionales o directorios cívicos, directorios de la ciudad, por referencias, que estas son muy importantes, de los miembros del consejo directivo, del personal u otros donantes, y por listas comerciales. En mi experiencia particular, yo prefiero involucrar a donantes que vengan por referencia de los miembros del consejo, del personal u otros donantes, porque ellos me están ahorrando muchos pasos para explicarle a las personas qué hago, qué hace mi organización, a qué se dedica y para crear confianza. Cuando la referencia viene de persona a persona es mucho más fácil el abordaje. Actualmente se pueden comprar bases de datos de donantes también, implica también un trabajo laborioso de búsqueda y hay plataformas como en este caso Bings que les pueden dar esa referencia con donantes específicos para temas específicos que también se pueden utilizar. Ya habíamos comentado que en una organización es fundamental la actividad del consejo directivo para conseguir recursos. De hecho, es una de sus actividades fundamentales. El querer conseguir donativos mayores involucra directamente a los consejeros. Ellos son los que pueden determinar el potencial de las contribuciones,
llevar a cabo revisiones de liderazgo y de voluntarios y de consejo y ubicar adecuadamente el prospecto en la gráfica de rangos de donativos. También es muy importante que teniendo una persona que encabece el tema de cultivo de patrocinadores, que en ocasiones puede ser el propio director ejecutivo o el director general o alguien especializado en el tema, pues podamos involucrar al consejo para lograr técnicas de cultivo exitoso. Aquí tenemos una pequeña gráfica de esta conducta organizacional y de cómo podemos tener ese cultivo. El cultivo se refiere a de qué manera, al igual que una plantita, vamos a ir regando esa relación, vamos a irla alimentando para que nos pueda ser más productiva, pueda florecer y podamos seguir usando ese fruto de manera positiva. Entonces todo esto implica pues que estemos en contacto con nuestros donantes, que estemos también manejando adecuadamente el reconocimiento, es el apapacharlos de manera profesional para que se sientan muy cómodos con nuestro proyecto e involucrados cada vez más en el aspecto emocional. Recuerden que cuando uno va por un donativo, más que ir por el dinero, va uno por la amistad. Esa debe ser la premisa para ser un procurador de fondos exitoso. Y esto se logra, bueno, con paciencia y sobre todo con capacitación, entrenamiento y con disciplina. La manera para involucrar donantes mayores se da en combinación de todos estos elementos. Además, bueno, ya lo habíamos comentado también, de organizar reuniones o de enviar artículos y publicidad, etcétera, etcétera. Esto yo les sugiero que lo repasen para que vean qué pueden hacer ustedes en sus organizaciones para poder hacer exitoso este cultivo y este involucramiento de nuevos donantes. Otro tema relacionado también en este aspecto es el enfocado a obtención de donativos planeados. Como les comentaba, esto no es muy usual en nuestro país, pero en Estados Unidos, en Europa, ya es parte de la cultura filantrópica. Hay personas que deciden heredar a las organizaciones sus bienes patrimoniales o hacer algún fideicomiso o incluso poner como beneficiaria a la organización de una póliza de vida, en fin. Hay también otras formas de trabajar estos donativos planeados. Yo les sugiero que como es un área de exploración en nuestro país nueva, pues que se asesoren y que busquen el apoyo de algún profesional para que les pueda desarrollar un programa, porque aquí también pues se tiene que trabajar de una manera muy delicada. A una persona cuando le hacemos la propuesta de que nos dé un donativo planeado y le decimos que queremos que nos herede sus bienes cuando muera, pues el abordaje debe ser con cuidado porque a la gente no le gusta que le hablen de la muerte. Entonces sí necesitamos especializarnos en el tema, pero esto no implica que sea imposible. Es muy posible, sobre todo, por ejemplo, en el caso del área de la salud, buscar donantes que tengan alguna enfermedad relacionada con nuestro proyecto, pues pueden estar más sensibles para pensar la posibilidad de que en algún momento nos puedan hacer un legado o darnos un beneficio de este tipo. Ya habíamos hablado que es importante definir el perfil y la actividad del director, si vamos a tener un director general y un director ejecutivo, o si nada más un director general o nada más un director ejecutivo. De todos modos, quien encabeza la dirección de una organización debe enfocarse a la procuración de fondos, a encabezar muchos de los procedimientos que se deben implementar en las organizaciones. Ya quedamos que debe ser el principal creador de imagen de la organización, que debe mantener las actividades de obtención de fondos a la vanguardia, apoyar al departamento de desarrollo, administrar el presupuesto y mantener al consejo siempre en alerta. Y bueno, la mayoría de sus funciones tienen que ver con el perfil de administración, pero de administración de tipo social. Y administrar es planear. Debe tener dentro de sus capacidades y habilidades técnicas el de planeación, debe tener conocimientos y perfil en este sentido para que pueda implementar campañas exitosas y para que pueda llevar a cabo toda la serie de funciones y actividades inherentes al tema de la dirección y de la administración como tal y obviamente trabajando con el consejo. Uno de los puntos elementales que también es importante que maneje el director es la preparación del presupuesto. Por eso se recomienda que tome un curso de finanzas básicas para que pueda entender cómo debe hacerse un flujo de efectivo en una organización,
porque a diferencia de una empresa, las cuentas o el catálogo de cuentas es muy diferente. Necesita conocer perfectamente bien los temas hacendarios, los temas presupuestarios, para que pueda partir justamente de un presupuesto para la proyección de los ingresos que se necesitan. No puede hacerse un plan estratégico de procuración de fondos si no se conoce un presupuesto primeramente. Y en esto, bueno, también es una función del consejo guiarlo con el tesorero del consejo o con la persona encargada del área administrativo-financiera, pues se debe de ir supervisando el trabajo de la dirección en el tema de presupuestos. Contemplar también las contingencias que puede haber para que haya un margen en relación al ingreso en el presupuesto como tal para ese tipo de emergencias que se puedan presentar durante el desarrollo del ejercicio presupuestal. Todo esto es muy especializado, por eso se requiere que apoyemos a nuestro director también en la capacitación y en el adiestramiento de estos conceptos, porque hay muy pocos perfiles profesionales ideales para cubrir y que tengan todas estas capacidades, y como consejo, bueno, desarrollar también la posibilidad y invertir en nuestros profesionales para que puedan aprender todos este tipo de técnicas de administración. Obviamente, bueno, la administración también debe ser diaria en la oficina de desarrollo en relación al personal, a las juntas, a las políticas, a los sistemas, en la elaboración de presentaciones, porque el director también va a ser vocero en muchos casos de la organización y pues debe ser una persona que pueda tener un buen manejo en el momento de hablar, que pueda estar entrenado también para ser el vocero de la organización. No es tan sencillo, por eso sí hay que invertirle en la capacitación y en el desarrollo de nuestro personal. Otro tema importante que necesitamos considerar para ser más eficientes en la procuración de fondos y en la administración general de nuestra organización es el tema de la tecnología. Por escatimar a veces en la inversión de equipo, perjudicamos el trabajo de nuestra gente y retrasamos procesos. La tecnología es una inversión y mientras más actualizados estemos en el tema es mejor. Hay 9 reglas cardinales al respecto que comparto con ustedes y que implica analizar las necesidades. Para esto a veces es necesario también contratar un consultor para que nos desarrolle los programas que necesitamos. Estamos hablando sobre todo en el tema de computación. Para evitar comprar por precio o comprar equipo superfluo, necesitamos adquirir tecnología probada, estable, que esté a la vanguardia, que nos pueda resolver los problemas, invertir en programas, invertir en equipo, porque mientras más herramientas tengamos, vamos a facilitar el trabajo de las personas y vamos a lucir más profesionales. A veces el uso de la tecnología nos crea una muy buena imagen y nos hace lucir más profesionales. Por eso no hay que escatimar. Más en la actualidad, donde mucha gente se maneja a través de la internet, pues necesitamos invertirle también y estar al nivel de nuestros donantes. Y esto implica inversión, implica también elegir lo mejor. No podemos escatimar en este aspecto y aquí sí hay que romper un paradigma, porque tal parece que luchamos contra corriente quienes recomendamos esto. La gente se va a lo barato o a seguir con técnicas muy rudimentarias y pues esos van a ser sus resultados. Por eso sí recomendamos que lo consideren. También hay fondos especiales para equipamiento que se pueden usar. Hay empresas que se dedican incluso a hacer donativos en especie en este sentido. Lo que yo les sugiero primero es que definan cuáles son sus necesidades para que vean cuáles son las mejores opciones para conseguir, en este caso, la tecnología que requieren. Por último, tenemos estas 20 recomendaciones finales y estas aplican para todo tipo de organizaciones que quieran conseguir fondos. Las que van empezando, las avanzadas o las que estén en nivel intermedio. Si tiene dudas acerca de si pedir o no, pida, no pierde nada. El no ya lo tiene desde el principio, pero hay que ir por el sí. Si tiene dudas de cuánto pedir, pida de más. Siempre es importante pedir de más, no pedir de menos. Lo mismo da en cuanto al trabajo. Lo mismo da
o cuesta conseguir 1.000.000 que conseguir 1 peso. El procedimiento es el mismo. Pida de más, anímese, arriésguese. ¿Qué tal si sí le dan lo que está pidiendo? Además, esto a nivel psicológico puede ser para el patrocinador o para el prospecto un alimento para su ego, porque lo estamos viendo en un nivel muy alto en cuanto al donativo. Enfoque sus peticiones en conceptos, no en dinero. Esto también es importante considerarlo. Cuando uno pide, tiene que pedir para el beneficio que va a dar. Si uno va a pedir para construir un hospital, ya lo habíamos comentado, no es el hospital en sí, es para lo que va a servir. Entonces uno tiene que enfocarse en el beneficio que va a dar. Yo te estoy pidiendo esto porque con este dinero voy a construir un hospital y con esto voy a poder beneficiar a tantas personas y voy a disminuir el riesgo de que mueran. En fin, lo importante es la causa final. Relacione su presentación en causas y propósitos con fines más amplios que su propia institución. Debemos trascender en nuestros proyectos. Si nuestro proyecto realmente es justificable y es necesario, tiene que impactar en la comunidad. Necesitamos tener indicadores de medición de impacto. ¿Cómo vamos a transformar la situación actual? ¿Con qué problema elemental del país, de la región, de la comunidad se relaciona nuestro proyecto y qué es lo que queremos resolver? Eso es lo que necesitamos tener muy claro y es lo que vamos a ofrecer. Al invitar a su prospecto a invertir, tome en cuenta su dimensión emocional y racional. Es decir, vamos, se supone, que a visitar a un prospecto porque ya tenemos definido cuál es su perfil y ya lo investigamos. Necesitamos que nuestra causa sea afín a sus necesidades y a su vocación de servicio, porque si no le interesa a una persona, por ejemplo, patrocinar el tema de los animales, pues no le vamos a pedir para construir un zoológico o para salvar al oso panda. Necesitamos que las causas estén ligadas emocional y racionalmente con las personas. Manifestar en su petición un sentido de urgencia. ¿Qué implica esto? Implica decirle a la persona que sin ese recurso o sin ese donativo, posiblemente, en el caso, por ejemplo, del área de salud, que es donde es más objetivo, varias personas puedan enfermarse o puedan padecer algún problema de salud específico o incluso puedan morir porque les va a faltar ese recurso. Sí tenemos que manejar en términos de urgencia y esto también liga a la necesidad y a la justificación de nuestra organización. Nunca discutir con un prospecto en relación a la información que nos está dando. Muchas personas tienen una manera muy peculiar de pensar y lo menos que podemos hacer si queremos ser exitosos es ponernos a alegar con el donante. Simplemente pues hay que darle información interesante, establecer que no estamos tal vez de acuerdo con su opinión, pero la respetamos, pero por ningún motivo ponernos a alegar. Ofrecer, aclarar dudas con los contadores y asesores del prospecto, sobre todo cuando tienen preguntas de tipo fiscal, de tipo legal, de tipo contable que no manejamos. Nunca decir mentiras, inventar cosas. Es mejor decir no lo sé, pero lo voy a investigar y consultar a las personas adecuadas para mandar la información especializada. Espere el 60% de sus donativos del 10% de sus prospectos. Esta es una regla. Concentre sus esfuerzos en ellos. Generalmente los donativos importantes caen de un grupo muy pequeño de personas y los donativos de mantenimiento pues caen del mayor número de las personas. Por eso se hacen campañas de boteo, de redondeo y masivas, porque aunque entren 10 pesos pero entran todos los días, bueno, eso es lo que nos da soporte, pero el 10% de todos nuestros prospectos son los que nos van a dar los grandes donativos. Por eso es que también hay que especializarnos en ello. Un donativo siempre es un paso a otro posterior y normalmente mayor. Esta es la regla de cultivo. Si ya me dio una vez, pues me puede dar 2 y a lo mejor a la tercera me da más. Agradecer siempre, ya sea si le dan de más, lo que pidió o no le hayan dado nada, de todos modos uno tiene que agradecer. La petición es en sí un buen esfuerzo de cultivo y de hecho, si alguien me dice no te voy a dar en esta ocasión, considerar que la negación no es para mí, es para mi proyecto y que a lo mejor la persona no está en el momento indicado para poder ser un donante para mi organización y de todos modos agradecer. Se dice que una buena regla de agradecimiento es hacerlo 7 veces de manera diferente.
me hayan dado o no me hayan dado. Y esto es muy valioso porque es la forma de cultivo más exitosa. Pida a los grandes primero, porque son ejemplo alentador para los demás. Si uno va con un donante y le puede sugerir que ya alguna otra persona nos dio, que es conocida de él, pues es mucho más fácil que esta persona nos dé, y más si es un donativo considerable. Un punto importante también es que nadie puede pedir si no da antes. Todos en la organización, desde la persona de intendencia hasta la más alta jerarquía, tienen el compromiso de donar algo a la organización para poner el ejemplo. En la medida de sus posibilidades, cada quien puede dar de $1 hasta lo que considere para poner el ejemplo. Esto se debe gestar en todas las organizaciones. Todos debemos ser donantes en potencia. Podemos donar también nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, pero hacer el esfuerzo por donar una cantidad específica de dinero. Escuchar a los donantes, no hablar de más, especialmente después de pedir el donativo, es una regla. Se han perdido muchos donativos por abrir la boca en el momento que no es el indicado. Nosotros vamos a escuchar y a generar confianza para que los donantes hablen y sean ellos los que interroguen y los que tengan la última palabra. Hacer siempre preguntas inteligentes en las presentaciones persona a persona, ser flexibles, llevar alternativas que ofrecer, informarse y cultivar al prospecto antes de la entrevista, no aceptar la primera oferta del donante. Si es menor de lo esperado, hay que aprender a negociar, y también hay muchas técnicas donde uno se puede especializar que vienen del área de las ventas, que uno puede implementar también en las organizaciones. Y para conseguir a un donante, visitarlo y tomar en cuenta que cuando menos 4 personas por cada donante. Así que imagínense el nivel de nuestra base de donantes. Si por 4 personas vamos a recibir un donativo, pues tenemos que tener una base de donantes lo suficientemente amplia para que podamos conseguir el recurso que requerimos al año. No perder el entusiasmo y el buen humor es una clave también para que funcione esto, y aquí les aseguro que en la medida en que van teniendo éxito en sus solicitudes de donativos y que van viviendo la experiencia de dedicarse a la procuración de fondos y al voluntariado sobre todo, esto va siendo adictivo y es muy gratificante, y llega un momento en que es sumamente divertido porque uno puede anticiparse a las reacciones de los demás. Con esto les dejo esta información para que la analicen y vean qué les sirve para su organización, y les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros para dar seguimiento a algún proyecto en específico o alguna asesoría que necesiten, y los invito a seguir visitando Binks para que puedan vincularse con un mayor número de posibles donantes para sus organizaciones.